Los piratas desafiaban imperios, buscaban tesoros y forjaban leyendas que perdurarían por siglos. Desde mujeres que se disfrazaban de hombres para unirse a tripulaciones piratas hasta esclavos que encontraban en la piratería un camino hacia la libertad. He aquí 15 datos fascinantes sobre los piratas del Caribe de la vida real. Número 15. La época dorada de la piratería nació de las dificultades de la posguerra. La edad de oro de la piratería, que se extendió desde finales del siglo XVII hasta principios del XVIII, fue un período marcado por el auge desenfrenado de la piratería, principalmente en el Caribe, la costa este de Estados Unidos y la costa occidental de África. Durante esta época, la actividad pirata alcanzó su apogeo, ya que numerosos marineros y corsarios desempleados recurrieron a la piratería como medio de supervivencia. Este aumento de la piratería se vio impulsado en gran medida por el final de la Guerra de Sucesión Española, que dejó a muchos marineros sin trabajo y a muchos gobiernos europeos debilitados, creando un entorno ideal para que la piratería floreciera. Los piratas de esta época, entre los que se encontraban figuras infames como Barbanegra y Bartholomew Roberts, no solo atacaban a los barcos mercantes, sino que también participaban en dramáticos asedios a pueblos y ciudades costeras. El impacto socioeconómico de la piratería durante este período fue significativo. La piratería perturbó el comercio internacional y contribuyó a la inestabilidad económica de muchos imperios coloniales. Los frecuentes ataques obligaron a España y a otras potencias coloniales a gastar más en protección naval y fortificaciones para sus barcos y colonias, lo que afectó indirectamente a las rutas comerciales mundiales. A pesar de su reputación de anárquicos, los piratas también contribuyeron a las economías locales de sus puertos al gastar las fortunas robadas, lo que impulsó temporalmente la prosperidad de esas zonas. Número 14. Barbanegra utilizó el miedo, no la fuerza, para controlar a sus enemigos. Nacido alrededor del año 1680, Edward Teach, más conocido como Barbanegra, fue el pirata más temido de su época. Su habilidad para infundir miedo en sus enemigos era tan efectiva que su mera presencia en el mar se convirtió en una leyenda. Conocido por sus tácticas de guerra psicológica, Barbanegra sabía cómo jugar con el temor humano. Su apariencia, en particular, estaba meticulosamente diseñada para causar terror. Tejía mechas de combustión lenta en su barba y cabello, encendiéndolas justo antes de entrar en combate. El humo que salía de su rostro le daba una apariencia fantasmal, casi demoníaca, lo que desmoralizaba a sus enemigos incluso antes de que comenzara la lucha. Además, se le veía armado con pistolas, cuchillos y una gran espada, lo que sumaba a su imponente figura. Este enfoque, que combinaba astucia, intimidación y brutalidad, convirtió a Barbanegra en uno de los piratas más infames de la historia, dejando una marca indeleble en la piratería del siglo XVIII. La visión de Barbanegra envuelto en humo y con una mirada feroz fue suficiente para hacer que muchos barcos se rindieran sin luchar. Su reputación de brutalidad y locura lo precedía, convirtiéndolo en una leyenda en los mares. A pesar de su temible persona, Barbanegra era un estratega maestro que comprendía el valor de su imagen. Esta teatralidad no era solo una cuestión de exhibición, sino un esfuerzo calculado para ganar batallas con la mínima violencia. Su estatus legendario se vio reforzado por su buque insignia, el Queen Anne's Revenge, una formidable embarcación que infundía terror con su mera presencia. El legendario Barbanegra, más que un simple pirata, demostró un ingenioso entendimiento de la psicología humana al preferir la intimidación sobre la fuerza bruta. Con su imponente figura, barba adornada con mechas encendidas y una reputación cuidadosamente cultivada de ferocidad, lograba sembrar el miedo en sus enemigos sin necesidad de recurrir a la violencia excesiva. Este enfoque no solo lo convirtió en una figura efectiva y temida en los mares, sino que también lo elevó como un estratega singular en la historia de la piratería. Su habilidad para manipular el miedo lo consolidó como un personaje de infinita fascinación, cuyo legado sigue siendo estudiado y admirado como un símbolo de ingenio y poder en un mundo dominado por el caos y la ambición. Número 13. Las mujeres se disfrazan de hombres para unirse a las tripulaciones piratas.
Anne Bonny y Mary Read se encuentran entre las piratas más famosas del siglo XVIII por sus audaces hazañas en el mar. Disfrazadas de hombres, mujeres como Anne Bonny y Mary Read se infiltraron en las tripulaciones piratas, desafiando las normas de su tiempo y demostrando una valentía que rivalizaba con la de sus compañeros varones. Estas mujeres, escondiendo su identidad tras ropas masculinas, participaron activamente en saqueos, batallas navales y enfrentamientos cuerpo a cuerpo, ganándose el respeto y la admiración de los hombres con quienes compartían cubierta. Su ingenio y determinación no solo las mantuvieron a salvo de la detección durante largos períodos, sino que también les permitieron forjar reputaciones como combatientes excepcionales. Sus vidas estuvieron marcadas por aventuras increíbles, desde audaces abordajes en alta mar hasta huidas milagrosas de las garras de la ley. Incluso cuando eran capturadas, estas mujeres solían encontrar formas de burlar la justicia, ya fuera revelando su verdadera identidad para obtener clemencia o utilizando estrategias astutas para retrasar sus ejecuciones. Las historias de estas piratas no solo son un testimonio de su destreza, sino también de su capacidad para romper barreras en un mundo dominado por hombres. Su legado sigue siendo una inspiración y un recordatorio de que el coraje y la audacia no conocen género, destacándolas como figuras legendarias en la historia de la piratería. La relación entre Bonny y Read fue legendaria y puso de manifiesto sus habilidades en navegación, combate y estrategia. Se convirtieron en figuras temidas y respetadas en el Caribe, un testimonio de su desafío a las expectativas sociales. Y la temperamentalidad de Bonny y el genio táctico de Mary Read los hicieron sobresalir en una profesión brutal. Tras su captura, su género las protegió de la horca y su destino posterior sigue envuelto en misterio. Además de su estatus mítico, estas mujeres desafiaron todas las expectativas de su época, no solo como piratas, sino como pioneras de las mujeres en alta mar. Sus historias inspiran fascinación y admiración y sirven como símbolos perdurables de rebelión y libertad. Número 12. El acento pirata que se usa hoy en día es una invención total. El acento pirata por excelencia, caracterizado por la pronunciación de la R y el uso frecuente de la R, es una invención moderna más que una realidad histórica. Este acento debe su fama a la interpretación que hizo el actor Robert Newton de Long John Silver en la adaptación cinematográfica de 1950 de La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Newton, oriundo del oeste de Inglaterra, le infundió a su personaje un acento regional distintivo que el público llegó a asociar con los piratas. Esta interpretación fue tan carismática y memorable que consolidó el acento pirata en la cultura popular, influyendo en innumerables representaciones de piratas en películas, libros e incluso atracciones de parques temáticos. Este fenómeno ilustra el poder de los medios de comunicación a la hora de moldear las percepciones de la historia. La actuación de Newton no solo definió el arquetipo del pirata durante generaciones, sino que también demostró cómo una única representación podía influir en la imaginación colectiva. El acento pirata se ha convertido en una parte esencial y querida de la tradición pirata. Independientemente de su precisión histórica, estos elementos de la piratería añaden una capa de encanto y carácter a la figura del pirata, haciendo que las historias de alta mar sean aún más atractivas y entretenidas para el público de todo el mundo. La imagen del pirata como un ser audaz, impredecible y cargado de un carisma singular sigue siendo un pilar en la cultura popular, en gran parte gracias a la forma en que los mitos y las leyendas han teñido su retrato. El acento característico, junto con otros detalles como las banderas adornadas, los tatuajes y las extravagantes personalidades, contribuyen a un legado perdurable que se ha perpetuado a través de libros, películas y otras formas de entretenimiento. Este legado refleja la fascinación constante por la vida de los piratas, una fascinación alimentada por la mezcla de aventura, libertad y desafío que representa. Sin embargo, también muestra cómo el mito de la piratería ha sido tan poderoso, o incluso más, que la verdad histórica misma. La glorificación de sus hazañas y la romantización de su estilo de vida, aunque a menudo inexactas, han creado una figura que sigue capturando la imaginación de generaciones,
mostrando que a veces el poder de la narrativa y la fantasía pueden eclipsar la realidad. Número 11. Caminar por la plancha tiene más raíces en la ficción que en la realidad. La imagen vívida de un pirata obligando a un prisionero a caminar sobre una tabla está profundamente arraigada en la mitología pirata, pero la evidencia histórica de esta práctica es escasa. Esta dramática forma de ejecución, en la que se obliga a las víctimas a caminar desde una tabla que se extiende sobre el mar, es más un producto de la invención literaria que una práctica pirata estándar. El concepto probablemente ganó popularidad a través de su representación en novelas y películas, capturando la imaginación del público y convirtiéndose en un elemento básico de la tradición pirata. La famosa imagen del castigo pirata, donde los desafortunados prisioneros son forzados a caminar sobre una tabla antes de ser arrojados al mar, está profundamente arraigada en la cultura popular. Sin embargo, esta representación simplifica y exagera la realidad de los métodos de disciplina de los piratas. Aunque la brutalidad era una constante en la vida a bordo de un barco pirata, los castigos no siempre eran tan teatrales ni tan dramáticos como caminar sobre una tabla. En la mayoría de los casos, las sanciones eran más pragmáticas y formaban parte de un sistema de control que mantenía el orden y la jerarquía dentro de la tripulación. El castigo físico, como los azotes o el confinamiento en la bodega, era más común, y la vida a bordo de un barco pirata podía ser sorprendentemente organizada y reglamentada en cuanto a las reglas de conducta. Por lo tanto, la imagen del caminar sobre una tabla, aunque llamativa y ampliamente conocida, dista de ser una representación precisa de cómo los piratas realmente administraban sus castigos. Los piratas preferían métodos directos y eficientes, como el abandono de los piratas en islas desiertas con suministros mínimos. Este método era a la vez un castigo y una sentencia terrible, que podía dejar a la víctima con una muerte lenta. La discrepancia entre el mito de caminar sobre tablones y la realidad de la justicia pirata pone de relieve la fascinación por dramatizar la vida de los piratas, a menudo a expensas de la precisión histórica. Estos mitos sirven para realzar el oscuro atractivo de los piratas, mezclando realidad y ficción en las cautivadoras narraciones que siguen cautivando a personas de todo el mundo. Número 10. Los piratas rara vez enterraban sus tesoros. Por lo general, lo gastaban. Contrariamente a la creencia popular y a numerosas historias de búsqueda de tesoros, los piratas de verdad rara vez enterraban su tesoro. La imagen de los piratas creando mapas del tesoro marcados con una X para localizar el botín enterrado es una narrativa cautivadora que en gran medida nace de la ficción, particularmente influenciada por la novela La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. En realidad, era más probable que los piratas gastaran rápidamente su botín en provisiones, entretenimiento y lujos en los puertos en lugar de acumularlo. La vida de un pirata era precaria y de corta duración, y ofrecía pocas oportunidades de amasar riqueza o planificar un futuro enterrando tesoros. El mito del tesoro pirata enterrado ha alimentado innumerables expediciones y relatos de aventuras. Sin embargo, los registros históricos muestran que los casos de piratas que enterraban tesoros eran excepcionalmente raros. Uno de los pocos casos documentados involucra al pirata William Kidd, quien enterró parte de su botín en la isla de Gardiner con la intención de recuperarlo más tarde como herramienta de negociación. Sin embargo, esto fue una excepción más que la norma. La fascinación que siempre despierta la idea de encontrar un tesoro pirata enterrado refleja el amor humano por el misterio y la aventura, y demuestra que las leyendas de la piratería a veces pueden eclipsar las realidades más mundanas de su existencia. Número 9. La bandera pirata era una seria advertencia para los barcos que se acercaban. La emblemática bandera negra, adornada con una calavera y dos huesos cruzados, conocida como Jolly Roger, es sinónimo de piratería. Sin embargo, sus orígenes y significado están impregnados de historia marítima. Los piratas usaban varias banderas, pero la Jolly Roger se convirtió en el símbolo más reconocido de la actividad pirata. El diseño de la bandera tenía como objetivo infundir miedo en los corazones de quienes la vieran, lo que indicaba la intención de un barco pirata de atacar. La imagen de la muerte representada por la calavera y las tibias cruzadas era un mensaje claro: rendirse sin luchar o enfrentarse a consecuencias mortales.
Esta guerra psicológica era eficaz para desmoralizar a los enemigos y conseguir rendiciones más rápidas. La adopción de la bandera pirata por parte de los piratas no solo era una opción práctica, sino también un rechazo simbólico de la disciplina y la autoridad navales de las que muchos piratas habían desertado. Al ondear la bandera pirata, los piratas declaraban su libertad respecto de las leyes y normas de la sociedad y adoptaban una identidad fuera de la ley. Con el tiempo, surgieron variaciones de la bandera, y algunos piratas diseñaron las suyas propias, incluyendo relojes de arena, espadas o corazones, para personalizar aún más el mensaje de amenaza. Hoy, la bandera pirata sigue siendo un poderoso símbolo de rebelión y libertad, que encapsula el encanto y el peligro de la leyenda pirata. Su legado perdurable y su cultura popular siguen fascinando, encarnando el espíritu de aventura y desafío que caracteriza el espíritu pirata. Número 8. Los barcos piratas eran comunidades sorprendentemente democráticas. El concepto de democracia entre los piratas era notablemente avanzado para su época y mostraba un nivel de sofisticación organizativa que contradecía la imagen caótica que a menudo se asociaba con la piratería. En muchos barcos piratas, el capitán era elegido por la tripulación y podía ser destituido si se lo consideraba no apto para el liderazgo. Este sistema garantizaba que el liderazgo se basara en el mérito y el respeto, en lugar de en la coerción o la herencia. Las decisiones sobre viajes y batallas se tomaban a menudo de forma colectiva, y la opinión de la tripulación se valoraba en el proceso de planificación. Este enfoque democrático fomentaba un sentido de solidaridad y de propósito compartido entre los piratas, lo que diferenciaba su orden social de las estrictas jerarquías que prevalecían en los buques navales y mercantes. El Código de Conducta Pirata, un conjunto de reglas acordadas por la tripulación, ilustra aún más los principios democráticos de la sociedad pirata. Estos códigos regulaban todo, desde la división del botín hasta la resolución de disputas, garantizando la equidad y el orden. El establecimiento de dichos códigos y la práctica de elegir líderes reflejan una forma de autogobierno que se adelantó a su tiempo y promovió un nivel de igualdad y justicia que era poco común en el siglo XVIII. La democracia pirata, aunque no era perfecta, desafiaba las normas sociales contemporáneas y ofrecía una visión de un enfoque más igualitario de la gobernanza, lo que la convertía en un aspecto fascinante de la cultura pirata. Número 7. Los corsarios saqueaban legalmente, mientras que los piratas lo hacían ilegalmente. La línea divisoria entre corsarios y piratas a menudo se difuminaba, ya que ambos se dedicaban a actividades similares en alta mar. Los corsarios, sin embargo, operaban bajo la protección de una patente de corso, una licencia emitida por el gobierno que los autorizaba a atacar y saquear los barcos de las naciones enemigas. Este respaldo legal los distinguía de los piratas, que carecían de dicha autorización y eran considerados proscritos por todas las naciones. La edad de oro del corsario coincidió con períodos de intensa guerra naval, cuando las naciones dependían de estos buques de propiedad privada para complementar su poder naval y perturbar el comercio enemigo sin el gasto de mantener una gran armada permanente. A pesar de su apariencia legal, la distinción entre corso y piratería era a veces más teórica que práctica. Cuando se declaraba la paz, los corsarios se quedaban sin trabajo y recurrían a la piratería utilizando las habilidades y tácticas que habían perfeccionado al operar con patente de corso. Además, la legitimidad de sus acciones dependía con frecuencia de las arenas movedizas de las alianzas políticas y el poder naval. Como resultado, muchos marineros navegaban por la delgada línea entre el corso sancionado y la piratería pura y simple, dependiendo de su empleo actual y del clima político. Esta dualidad dentro del mundo de las incursiones marítimas ilustra la compleja interacción entre legalidad, guerra y comercio que definía las vidas de quienes buscaban fortuna en alta mar. Número 6. Los refugios piratas eran bulliciosos. Centros de cultura pirata. Los refugios piratas eran cruciales para las operaciones y la supervivencia de los piratas, ofreciendo no solo un fondeadero seguro, sino también un lugar donde podían reparar barcos, reabastecerse y comerciar con sus bienes saqueados. Estos puertos e islas semi-anárquicos
brindaban un grado de seguridad y libertad que no se encontraba en puertos más regulados. Entre estos paraísos destacan Tortuga, ubicado frente a la costa de la Española, y Port Royal en Jamaica, ambos tristemente célebres por su anarquía y libertinaje. Estos lugares prosperaban gracias a la economía pirata, y las autoridades locales solían hacer la vista gorda ante las actividades de los piratas a cambio de una parte de su botín o de los beneficios económicos que generaban sus gastos. La existencia de refugios piratas reflejaba la compleja relación entre la piratería y las economías coloniales. Si bien muchos gobiernos europeos vilipendiaban a los piratas, estos eran al mismo tiempo parte integral de la vida económica de muchos puertos coloniales. Los bienes que traían los piratas tenían una gran demanda y su gasto estimulaba las economías locales. Con el tiempo, a medida que las potencias europeas fortalecieron su presencia naval en el Caribe y buscaron imponer el orden, muchos de estos refugios fueron erradicados o absorbidos por administraciones coloniales. Sin embargo, durante su apogeo, los refugios piratas fueron centros vibrantes de cultura pirata que encarnaban el espíritu de desafío e independencia que caracterizaba el estilo de vida pirata. Estos refugios no eran solo lugares de refugio, sino también crisoles de cultura y diversidad, donde individuos de todos los ámbitos de la vida se reunían bajo la bandera negra de la piratería. Número 5. Algunos piratas se atrevieron a emprender peligrosas travesías en busca de riquezas incalculables. La ruta pirata era una ruta marítima que llevaba a los piratas en un largo viaje desde el Atlántico, rodeando el extremo sur de África y adentrándose en el Océano Índico en busca de los lucrativos barcos comerciales que regresaban de las Indias Orientales. Esta ruta fue especialmente popular hacia finales del siglo XVII y principios del XVIII, ya que permitía a los piratas interceptar barcos cargados de especias, sedas y metales preciosos. El Océano Índico ofrecía abundantes presas con barcos menos vigilados que los del Caribe, lo que lo convertía en una alternativa atractiva para quienes estuvieran dispuestos a emprender el largo y peligroso viaje. Los piratas que se embarcaban en la ronda pirata debían estar excepcionalmente bien preparados, ya que el viaje podía durar meses o incluso años. Debían sortear los peligros del océano abierto, incluidas tormentas, enfermedades y posibles escaseces de alimentos y agua. Los piratas más exitosos, como Henry Every y Thomas Tew, se hicieron famosos por sus hazañas en esta ruta, en la que capturaron inmensos tesoros. Sus historias de éxito alimentaron la imaginación de muchos piratas y contribuyeron a la tradición de la piratería. A pesar de los altos riesgos que implicaba, la ronda pirata ejemplifica la naturaleza extensa y multinacional de la piratería, mostrando que no se limitaba al Caribe, sino que era un fenómeno mundial. La audacia y la ambición de los piratas que emprendieron este viaje hablan del atractivo de las riquezas y aventuras incalculables que definieron la era de los piratas. Número 4. Los cirujanos piratas eran fundamentales para la supervivencia en el mar. Los cirujanos piratas se encontraban entre los miembros más valorados de una tripulación pirata, ya que poseían habilidades cruciales para la supervivencia. En el peligroso mundo de la piratería del siglo XVIII, su capacidad para realizar cirugías, tratar heridas y controlar enfermedades era indispensable, especialmente teniendo en cuenta las frecuentes lesiones que sufrían en las batallas y las duras condiciones de vida en el mar. Estos cirujanos solían provenir de diversos ámbitos. Algunos de ellos eran cirujanos de la marina o de buques mercantes, mientras que otros eran autodidactas y aprendieron su oficio a través de la experiencia en lugar de la educación formal. Su presencia en un barco podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, lo que los convertía en miembros muy respetados y bien remunerados de las tripulaciones piratas. A pesar de su importancia, los cirujanos piratas trabajaban en condiciones difíciles con herramientas y medicamentos limitados. Tenían que ser ingeniosos y utilizar todo lo que tuvieran a mano para tratar heridas y enfermedades. Las amputaciones eran habituales, se realizaban sin anestesia y la supervivencia dependía tanto de la habilidad del cirujano como de la constitución del paciente. El papel del cirujano pirata pone de relieve las duras realidades de la vida pirata
y disipa las nociones románticas de aventuras de capa y espada. Su experiencia, no solo en cirugía, sino también en el manejo de la salud a bordo, los convirtió en figuras fundamentales para mantener el bienestar y la capacidad operativa de la tripulación, lo que pone de relieve la naturaleza compleja y organizada de las sociedades piratas. Número 3. La piratería a veces ofrecía a los esclavos un camino hacia la libertad. La piratería en el Caribe y otros lugares se entrecruzaba con el comercio transatlántico de esclavos de maneras complejas. Los piratas solían atacar a los barcos negreros y los capturaban para obtener su carga humana y otros objetos de valor. Estos individuos esclavizados podían terminar siendo vendidos en paraísos piratas, utilizados como mano de obra en los barcos piratas, o en algunos casos se les daba la oportunidad de unirse a la tripulación. Para algunas personas esclavizadas, unirse a una tripulación pirata ofrecía una sensación de libertad y autonomía que no existía en sus vidas de cautiverio. Los piratas que actuaban al margen de las normas de la sociedad a veces eran más igualitarios en su trato a los miembros de la tripulación, independientemente de su origen o color de piel. Esto no significaba que la piratería fuera un bastión de la armonía racial. En el mundo práctico de un barco pirata, donde la supervivencia y la eficiencia eran prioridades, la habilidad y la fiabilidad de la tripulación a menudo importaban mucho más que la raza o el estatus social de los individuos. En este entorno, los piratas a veces reclutaban a hombres y mujeres de diversas procedencias, desde aquellos que huían de la justicia hasta los que buscaban una vida mejor. La habilidad en combate, el manejo del barco y la lealtad a la tripulación eran las cualidades que realmente importaban, independientemente de si alguien era blanco, negro, mestizo o de otra etnia. Sin embargo, la relación entre los piratas y la esclavitud revela una contradicción profunda en su estilo de vida. Por un lado, los piratas representaban una forma de libertad radical al escapar de las leyes y las estructuras de la sociedad tradicional, ofreciendo una oportunidad de emancipación a quienes se unían a ellos, incluidos algunos esclavos que huían de sus opresores. No obstante, por otro lado, muchos piratas también participaron en el comercio de esclavos, ya sea directamente, vendiendo o transportando personas esclavizadas, o de manera indirecta, al obtener su propio beneficio económico del lucrativo mercado esclavista. Esto subraya la naturaleza profundamente contradictoria de la piratería. Aunque algunos piratas podían ser vistos como figuras de rebeldía que desafiaban la opresión, también estaban dispuestos a beneficiarse de las mismas injusticias que ellos mismos criticaban, participando activamente en la mercantilización de las vidas humanas. Esta dualidad en la moralidad pirata refleja las complejidades del mundo en el que vivían, donde las líneas entre la libertad y la opresión, el bien y el mal, eran a menudo difusas y moldeadas por las circunstancias y el interés propio. La presencia de antiguos esclavos entre las tripulaciones piratas ilustra la fluida dinámica social de la vida pirata, donde las líneas divisorias entre captor y tripulación, libertad y esclavitud, a menudo se difuminan. Estas complejidades añaden profundidad a nuestra comprensión de la piratería, cuestionando las narrativas simplistas y revelando un mundo en el que la supervivencia a menudo implicaba tomar decisiones moralmente ambiguas. El papel de los esclavos y los antiguos esclavos dentro de la sociedad pirata pone de relieve las contradicciones de la vida pirata, encarnando tanto el potencial de autonomía relativa como la perpetuación de la opresión. Número 2. En realidad, los piratas se enfrentaban a una expectativa de vida sorprendentemente baja. La vida de un pirata, a menudo romantizada en la literatura y el cine, era en realidad brutal y de corta duración. Muchos piratas morían jóvenes, víctimas de enfrentamientos violentos, enfermedades o, si eran capturados, eran ejecutados. El atractivo de las riquezas y la aventura atraía a muchos a la piratería, pero la realidad era una lucha diaria por la supervivencia, con batallas que resultaban en heridas graves, mientras que la falta de conocimientos médicos y de condiciones sanitarias a bordo de los barcos significaba que las enfermedades se propagaban rápidamente. Además, las autoridades legales perseguían a los piratas sin descanso, y los capturados se enfrentaban a duras penas, a menudo a la horca.
Esta dura realidad desafía y modera la imagen romántica que a menudo tenemos del pirata como un pícaro despreocupado y audaz, navegando libremente por los mares. En lugar de ser simples aventureros en busca de tesoros escondidos, los piratas eran personas atrapadas en un estilo de vida brutal y peligroso, donde cada día podría ser el último. Vivían al margen de la sociedad, lejos de las leyes y las estructuras de poder tradicionales, en un mundo regido por la violencia, la desconfianza y la constante amenaza de la muerte. La vida pirata no estaba exenta de reglas. De hecho, muchas tripulaciones contaban con códigos estrictos que dictaban el comportamiento a bordo, pero estas reglas a menudo implicaban castigos severos, como los azotes, y otros métodos para mantener la disciplina en un entorno donde la supervivencia era una prioridad. La búsqueda de libertad y riqueza era lo que los unía, pero lo hacía a costa de un peligro incesante y una incertidumbre que se mantenía como una sombra constante sobre cada uno de ellos. La piratería, lejos de ser un viaje de libertinaje, era una existencia de alto riesgo, en la que la lealtad y la camaradería eran esenciales para sobrevivir, pero en la que la traición era una amenaza siempre presente. Su corta esperanza de vida refleja los altos riesgos que implicaba la profesión que eligieron, lo que pone de relieve las duras condiciones de la época. La verdad detrás del mito pirata revela una vida muy alejada de las representaciones glamorosas, arraigada en una dura lucha por la supervivencia contra todo pronóstico. Esta comprensión ofrece una visión más matizada de la piratería, que destaca la desesperación y la osadía que caracterizaron las vidas de estas infames figuras. Número 1. El aumento de las patrullas y de las leyes anunciaron el fin de la piratería. La decadencia y el fin final de la piratería generalizada a mediados del siglo XVIII se debió a varios factores decisivos, en particular el aumento de las medidas militares y jurídicas adoptadas por las potencias coloniales europeas. La Marina Real Británica y otras flotas nacionales intensificaron sus patrullas y comenzaron una campaña sistemática contra los refugios de piratas en todo el Caribe y más allá. Estas medidas fueron acompañadas por la implementación de sanciones legales más severas para la piratería, incluidos juicios rápidos y ejecuciones públicas diseñadas para servir como elemento disuasorio. Los gobiernos comenzaron a otorgar indultos a los piratas dispuestos a renunciar a sus costumbres y regresar a la sociedad legal, una oferta que muchos aceptaron para evitar. La horca. El mundo estaba cambiando económica y socialmente de maneras que hicieron que el estilo de vida pirata fuera menos sostenible y menos atractivo. El crecimiento del comercio internacional y la estabilización de los gobiernos coloniales brindaron oportunidades de empleo legales para quienes alguna vez podrían haberse dedicado a la piratería. Además, a medida que los barcos mercantes comenzaron a viajar en convoyes y estaban cada vez más armados, los riesgos de la piratería aumentaron mientras que las recompensas disminuyeron. Estos acontecimientos, combinados con los eficaces esfuerzos de represión por parte de las armadas estatales, llevaron a una disminución significativa de la actividad pirata, lo que marcó el fin de lo que muchos consideran la edad de oro de la piratería. La transformación de una actividad desenfrenada a una actividad poco frecuente ilustra la adaptabilidad de las políticas marítimas y la eventual reafirmación del control estatal sobre el caos de la piratería. Estos acontecimientos, combinados con los eficaces esfuerzos de represión por parte de las armadas estatales, marcaron una transformación decisiva en la piratería. Durante las primeras décadas del siglo XVIII, la piratería había florecido en diversas regiones, particularmente en las costas del Caribe, América del Norte y África, con piratas como Barba Negra y Calico Jack convirtiéndose en figuras legendarias. Sin embargo, el crecimiento de las flotas comerciales y el fortalecimiento de los imperios coloniales europeos alteraron el equilibrio de poder en los mares. Las marinas reales comenzaron a implementar políticas más agresivas, incluyendo patrullas más numerosas, el establecimiento de bases militares y el uso de diplomacia internacional para erradicar el refugio que muchos piratas encontraron en las colonias menos vigiladas. El aumento de la vigilancia y los castigos más severos, junto con el fortalecimiento del control naval por parte de potencias europeas, redujo drásticamente la actividad pirata.
La piratería, que había sido una amenaza generalizada, se transformó en una actividad cada vez más aislada y menos efectiva. La implementación de leyes estrictas y la persecución sistemática llevaron al fin de la edad de oro de la piratería, marcando el comienzo de una era de mayor control estatal en los mares, mientras las potencias imperiales consolidaban su dominio. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.